Hoy vamos a compartir una experiencia de cuidado que le brindamos a nuestros pacientes, dando estrategias de modelos de atención pre-quimioterapia. Entonces, para iniciar y poner en contexto, pues la epidemiología del cáncer siempre se ha establecido que es una estadística que va en aumento, que definitivamente desde el obligatorio cumplimiento de los registros desde el 2014, cada vez está en aumento la incidencia de esta patología, y que la más frecuente en nuestro país sigue siendo el cáncer de mama, entre otros. De esa derivación de la incidencia del cáncer, siempre pues tenemos tratamientos, los cuales a nivel del sistema de salud son de alto costo. El paciente oncológico siempre va a estar en diferentes líneas de tratamiento desde el inicio, y como lo dice la revista colombiana de cancerología del 2016, los costos de atención en cáncer son altos, empezando porque los estadios de diagnóstico se hacen muchas veces a nivel metastásico. Esos niveles metastásicos son los que generan aún más alto el costo de la atención. Sí, en comparación, por ejemplo, al cáncer de mama que está localizado, pues los costos del tratamiento se pueden establecer o proyectar a ser más bajos. Entonces, estos costos asociados al tratamiento de quimioterapia siempre van a estar sobre la mesa, porque pues genera también barreras para la atención de los pacientes. En el Instituto de Oncología, desde los inicios, siempre hemos intentado contrarrestar o generar estrategias para disminuir pérdidas, para disminuir todas las situaciones que se puedan presentar y perder estos tratamientos, perder por inasistencia, perder por estadio, perder por progresión. Según la trayectoria que hemos llevado en el servicio de quimioterapia en el ICAL desde 2017, hemos estado en ese proceso de mejoramiento continuo, en donde el alto costo o las quimioterapias, las preparaciones de alto costo, siempre han sido como uno de los ítems más importantes de prevención de pérdidas. Entonces, desde el 2017 se enfocó a que podamos establecer esas quimioterapias, esas preparaciones que son de alto costo, en donde un auxiliar de enfermería inicialmente era quien se encargaba como de confirmar y verificar que estos pacientes puedan asistir. Ya año tras año hemos venido logrando que tanto los enfermeros especialistas y el equipo de salud del Instituto de Oncología puedan estar al tanto, pendientes de esa confirmación del tratamiento. En el 2019 empezamos a trabajar en establecer una valoración por enfermería prequimioterapia. Durante muchas oportunidades nos reunimos para poder determinar cuáles eran las estrategias más importantes para poder hacer que esas pérdidas se disminuyeran. Todo eso, reuniones, trabajo, experiencias, nos llevó a que entre el 2018 y 2019 empezáramos como a buscar esas estrategias para valorar a los pacientes prequimioterapia y poder establecer que su condición de salud es la mejor posible para poder continuar con el tratamiento. Pero ¿cómo hacerlo? Entonces se establecieron como unos 3 procesos iniciales, donde inicialmente pues fue la evaluación, la identificación de necesidades, evaluación del proceso, cómo lo llevamos hasta ese momento y cuáles eran esas causas por las cuales se cancelaban los pacientes. Los pacientes pueden cancelar por orden médica o por la situación o condición de toxicidad con la que llegan en el momento del tratamiento, la cita del tratamiento. Digo por orden médica porque pues puede ser que sea previo y acá no hay ningún problema, pero a veces los pacientes llegan con síntomas y molestias a la sala, las cuales hacen que no podamos administrar los tratamientos, no están aptos para recibir tratamiento. Empezamos una búsqueda de cuáles eran, de tratar de encontrar esas mejores estrategias, en las cuales dentro del proceso de búsqueda empezamos a hacer referenciaciones, búsqueda de literatura y la misma experiencia con la que veníamos, pues identificando las causas de cancelación. Y ya para la implementación, pues
como en todo proceso, haciendo pruebas pilotos, prueba, ensayo, valoración y evaluación todos los días del modelo y el impacto que se hace. Entonces, en esa primera etapa de evaluación se establecieron como cuáles eran las situaciones y cuáles eran las características que necesitábamos evaluar, medir y tratar de mitigar los riesgos. Entonces, primero, definir esas quimioterapias o esas preparaciones de alto costo, en donde está, por supuesto, en primer lugar, la inmunoterapia, segundo, terapia biológica y la poliquimioterapia, que son los tratamientos que entregamos a nuestros pacientes, que son de preparación en central de mezcla y que llegan listos para el paciente. Las pérdidas, evaluamos las pérdidas que llevamos hasta ese momento, que definitivamente se daban por la condición clínica, los síntomas con los que llegaba el paciente a la sala de quimioterapia y la no asistencia por lo mismo tanto, porque se sentían tan mal que no llegó, confirmaron que asistían o se les asignaba la cita, pero no llegaban al tratamiento y no sabíamos el por qué en ese momento. Y la condición del paciente, en donde la valoración que se realizaba y el seguimiento, pues tenía como unas limitantes en su momento. Dentro de la búsqueda de esas estrategias que necesitábamos implementar, entonces se hizo inicialmente una referenciación en el Hospital Johns Hopkins en 2019, donde se identificaron algunos factores o algunas estrategias que ellos tenían para poder hacer una valoración y tener un acercamiento mayor con los pacientes. Entonces allá pues se dieron cuenta que necesitaban un contacto directo con el paciente y tienen un call center para el paciente oncológico, donde tienen un servicio el cual los direcciona según los síntomas que presenten y hace como notificación y hay una persona encargada de ese call center. Hacen una valoración pre-tratamiento y una valoración post-tratamiento, seguimiento y de acuerdo a los hallazgos se direcciona el paciente a los servicios que se requieren. En la otra parte de la búsqueda, por supuesto, pues fue en búsqueda de literatura en cuanto a los formatos o cuáles eran como esas validaciones que íbamos a estandarizar para poder determinar que el paciente definitivamente no podía recibir su quimioterapia de acuerdo a la toxicidad que pues adquirió en su tratamiento. Y esta vez se empezaron a ver que hay varias estrategias o varias ítems o varias escalas que nos pueden ayudar a definir lo que vamos en ese momento, que es un triage de atención a paciente oncológico prequimioterapia. Y ya para la experiencia, la reunión de datos y demás, se empezaron a crear como unas bases de datos para poder llevar la estadística de esas valoraciones, de ese triage, de la evaluación de las escalas y de toda esa valoración que hacemos por enfermería antes de la quimio. Esta identificación de datos también pues fue parte de acuerdo pues como a la evolución y el paso a paso para poder llegar a esta estrategia de triage prequimioterapia, pues por supuesto es un equipo interdisciplinario que participa, liderado por enfermería, la búsqueda de literatura, la referenciación, expuesto a los oncólogos y los paliatistas de nuestro instituto para todos llegar como al mismo estándar de poder valorar a los pacientes. Una de las primeras escalas que se tuvo en cuenta para la evaluación de esos síntomas o toxicidad de los pacientes es esta escala de los criterios para la evaluación de las reacciones alérgicas de la quimioterapia, donde evalúan todo por sistemas y da una evaluación de acuerdo al síntoma o a la severidad del síntoma que presenta el paciente. Vemos que a nivel hematológico, revisando laboratorios prequimio, a nivel gastrointestinal, renal, hepático, sistema nervioso central y piel, determinan una valoración en donde se califica según el grado para poder determinar con la validación de la escala que el paciente pueda ser apto o no para el tratamiento. Entonces va del grado 1 al grado 5, pues que es la muerte, al grado 4, que es un evento con riesgo de mortalidad, al grado 5, pues ya es el fallecimiento del paciente, pero pues esto nos dio muchas pautas para poder llegar a la escala que actualmente manejamos de toxicidad del paciente a nivel ambulatorio, a nivel de hospitalización,
en donde tenemos la calificación por los grados de severidad, por sistema y cuáles son esas características para poder clasificar al paciente y poderle dar una calificación de acuerdo a su toxicidad. Entonces, en pues como en el proceso histórico, siempre hay un enfermero que debe estar encargado como esta parte administrativa, esta parte de contacto, de ser como el intermediario entre la parte administrativa y la atención a los pacientes. En el proceso histórico del ICAL siempre pues había permanecido esa figura, pero en procesos mixtos asistenciales y administrativos. A partir de ese momento se empezó a querer que hubiese un enfermero especialista en oncología para poder llevar a cabo ese proceso administrativo y se crea o se fortalece ese cargo administrativo por enfermería, en donde tenemos un poquito más de acercamiento a poder entender, evaluar, auditar las autorizaciones de las entidades de salud, determinar cuáles son esos procesos que necesitan los pacientes para poder llegar a esa autorización desde la valoración y orden médica hasta los tiempos de las autorizaciones y también verificación de las órdenes médicas en cuanto a dosis, en cuanto a que el protocolo esté completo, y todas las características previas antes de poder llevar la orden en trabajo conjunto, por supuesto, con la química farmacéutica del Instituto de Oncología y que llegue esa orden a la central de mezclas, confirmando los tratamientos y para que puedan hacer una preparación más tranquila de los medicamentos. Por supuesto, todos estos filtros de seguridad que nosotros llamamos varían en cada institución, pero nosotros, pues, les cuento la experiencia de nosotros, si primero es como una parte administrativa de validación de cantidades, dosis, las presentaciones de los medicamentos, la validación de las dosis por superficie corporal y que estén completos los protocolos y el día previo al proceso de administración hacemos como un filtro de seguridad con un chequeo en pares, un chequeo filtro de seguridad súper importante que es una validación de las órdenes médicas nuevamente por parte de la enfermera oncóloga y de la química farmacéutica del Instituto de Oncología para poder garantizar como que el proceso haya quedado definido y la central de mezclas también se basa en ese doble chequeo que se hace previo al día del tratamiento. Entonces, que a partir de aquí se empezó a reforzar y a querer establecer como esa valoración para poder, así como nosotros revisamos que los protocolos estén completos, que las dosis estén correctas, que todo, también necesitamos ver que el paciente esté en las mejores condiciones para poder llegar a recibir su tratamiento. Entonces, ahí adicionamos un correcto que también va a ser el paciente. En la primera versión, porque esto ha sido bastante dinámico, la primera versión de ese triage de quimioterapia, después de esta búsqueda de las mejores estrategias, empezamos con una primera versión de este triage y de evaluación del paciente, en donde establecimos, de acuerdo a la experiencia previa, cuáles eran esas causas por las que cancelábamos los pacientes en la sala de quimioterapia o por las cuales hacían que los pacientes no llegaran a tratamiento. Entonces, aquí establecimos 4 síntomas, los cuales son la fiebre, disnea, diarrea y sangrado, que lo evaluamos y damos como los grados para poder determinar si se cancelaba o no. Esta evaluación, cuando el paciente presenta algún síntoma, siempre lo pasábamos a la médica hospitalaria del Instituto de Oncología para que ella nos, digamos, que hiciéramos como un consenso de que efectivamente el paciente no podía continuar su tratamiento. Adicional, fuera de esto, siempre se han revisado laboratorios de los pacientes cuando los oncólogos ordenan que necesitan laboratorios prequimioterapia. Y adicional a estos síntomas estaba la neuropatía y los síntomas respiratorios, que también eran uno de los factores por los cuales hacíamos cancelación. Entonces, en esta
se estableció que para confirmar a los pacientes, si el paciente estaba de 0 a 3 puntos dentro de la evaluación anterior, entonces podíamos confirmar telefónicamente la asistencia al tratamiento. Había el tema de la valoración médica, si estaba en un puntaje de 4 a 6 puntos, donde se comentaban los síntomas encontrados al médico hospitalario y se definía en conjunto si se autorizaba o no. Había temas que, por supuesto, tocaba contactar directamente al oncólogo para que nos dijera si era posible o no continuar la sesión. Y definitivamente, si el paciente calificaba en un puntaje de 7 a 10, había que cancelar al paciente, decirle las causas, direccionarlo e informarle al médico tratante. Entonces, en esa primera parte de la implementación, evaluamos como el proceso y se estableció que efectivamente el cargo administrativo empezaba a fortalecerse dentro del Instituto de Oncología, dando ese acercamiento y ese contacto con el paciente a través de, por vía telefónica. Se hacía la confirmación 24 horas previo a la administración de tratamiento para todos los pacientes, independientemente de la hora de citación, que en su momento eran ingresos durante todo el día, más o menos cada 15 minutos. Y el formato de evaluación lo anexábamos a la historia clínica para poder llevar como un control, porque pues eso se definió institucionalmente y está dentro de los formatos de historia clínica física que tenemos. Entonces, ¿qué nos llevó como en esa primera parte o en ese primer proceso? Que definitivamente los pacientes se sintieron más acompañados, tuvieron un mejor acercamiento con nosotros, la orientación y la educación, ellos la percibieron positiva. Se detectaron situaciones de salud, las cuales pudimos evitar pérdidas y adicional, se direccionaron los pacientes según sus necesidades y a nivel administrativo, el instituto pues empezó a ver la disminución de esas pérdidas de las preparaciones que teníamos. Dentro del proceso de atención al paciente, sobre todo los pacientes nuevos, nosotros estandarizamos que el paciente tiene una educación previa al inicio de la quimio. Aquí explicábamos cómo era el proceso de confirmación para que los pacientes también estuviesen pendientes de este llamado el día anterior. Conclusión, íbamos por buen camino. Pero en marzo del 2022 nos cambia toda la realidad y empieza la pandemia. Entonces, los pacientes oncológicos empezaron a tener temores, los oncólogos inclusive también, y resistencia a salir de sus casas por el riesgo, además que pues por el tema de inmunosupresión, neutropenias y demás, pues tenían mucho mayor riesgo de contagiarse. Entonces empezamos como a ver cuáles eran las necesidades. Primero, algunos tratamientos cambiaron, ya no eran endovenosos, sino los oncólogos les dieron tratamientos orales en casa, entonces la continuidad de tratamiento se frenó. Se empezó un despliegue de contacto y aún más acercamiento a los pacientes para poderles brindar la educación en signos y síntomas de alarma, tanto presencial cuando iban a la sesión como a través de la vía telefónica. Entonces era como educarlos, entrenarlos, volver a confirmar los síntomas, los signos que en ese momento al inicio de la pandemia eran los más importantes, que era como el tema de contactos estrechos, salidas del país y demás. Pero todos estábamos pues como era algo nuevo, estábamos todos con los temores de cómo nos iba a ir. Entonces, esta versión 2 con pandemia, entonces establecimos que hay síntomas que no son tan pues importantes, sí, pero como para concluir que definitivamente el paciente no necesitaba la quimioterapia o no podía recibir quimioterapia de esa versión inicial que tuvimos del triage. Entonces se retiraron las neuropatías y se adicionaron, sí, 2 síntomas adicionales que son la mucositis y el dolor, que empezaron a ser un poco más frecuentes. Adicional, empezamos a implementar cuáles esos signos de alarma que pues, la Fundación Santa Fe
y pues el Instituto Nacional de Salud se definió que era, el ministerio, perdón, que eran los síntomas de alarma importantes para COVID. Y empezamos a implementar una base de datos en la cual íbamos registrando esta información con los cambios que habíamos tenido. Entonces, las preguntas adicionales que se crearon en ese momento es las salidas fuera del país o llegadas de familiares del extranjero, los contactos estrechos, la fiebre, el contacto con personas no necesariamente positivas, pero sí con síntomas respiratorios y la presencia de síntomas en el paciente. Entonces, dentro de esta valoración y las ventajas adicionales que definitivamente encontramos al implementar el triage de prequimioterapia, aparte del tema económico, aparte del tema de pérdidas, aparte del tema de confirmación y demás, fue definitivamente ese acercamiento y poder identificar algunas cosas, inclusive subjetivas, de los pacientes en cuanto a los temores, los miedos, las indecisiones si continúan o no el tratamiento por el tema de salir de sus casas. Entonces, la voz empezó a jugar un papel súper importante para poder identificar algunas situaciones que a veces no expresaban, pero que sí se identificaban a través de ese contacto y de esa validación constante. Dentro de la base de datos que se estableció para el año 2021, pues establecimos cuáles eran como esos síntomas que ya habíamos definido, que habíamos cambiado, que habíamos retirado, ingresado otros, y el puntaje que daba según la escala que teníamos, la revisión de laboratorios. Algo súper importante es saber con quién estábamos hablando, porque muchas veces los pacientes dejan muchos contactos, pero a veces no teníamos claro quién era el que nos había confirmado y cuáles eran esas causas para, pues cuando el paciente no tenía ningún síntoma, pues estaba confirmado y no había ningún problema. La segunda parte, que era como dejarlo pendiente, puede ser por falta de reportes de laboratorio, por algún síntoma que necesitábamos validar con el médico si era apto para recibir el tratamiento o no, y definitivamente las cancelaciones. Las cancelaciones tenían esa observación del por qué era la causa de que estaban cancelando. Igual es un requerimiento de notificación del sistema de salud de conocer cuáles son esas causas y documentarlas de las cancelaciones mensuales para poder definir cuáles son las barreras que nos están generando la adherencia a los tratamientos. Entonces, dentro de los datos que empezamos a obtener fue que los pacientes citados a los tratamientos, como se ve en la gráfica de la parte superior, eran un número de pacientes o el número de las sesiones que teníamos en el mes versus las cancelaciones, que pues si vemos estadísticamente pues son un porcentaje bajo, pero pues que empezamos a ver, sí, es bajo el porcentaje, pero qué es lo que estamos pasando para que cancelen los pacientes. Entonces se desglosan como cuáles eran esas causas según la notificación que debemos hacer al ministerio de cuáles son esas causas de cancelación, donde para el Instituto de Oncología de la Fundación Santa Fe se evidencia que por voluntad del paciente, por la toxicidad del paciente o causas varias, se establecen ese tipo de cancelaciones. A veces nos preguntamos qué pasa con esa voluntad o qué quiere decir que el paciente cancele por voluntad. A veces temas de transporte, viajes, visitas, muchas cosas que también intervienen en la atención, que nosotros en oncología pues tenemos la ventaja de poder atender los pacientes de una manera integral y cumpliendo como todo este modelo de cuidado que nos enseñan, que es la parte social, que es poder entender esos sentimientos de los pacientes. Entonces ellos cancelan también y dicen, no puedo ir ese día, pero de una vez programaban su sesión. A veces, pues daban como, o sea, quedaba como muy grande ese motivo de cancelación y no sabíamos como en dónde se podía o daba para interpretación de la persona que estaba en el cargo administrativo
Entonces establecimos aún más desglosado ese tema de cuáles eran las causas de cancelación. Las cancelaciones por progresión de enfermedad, una orden médica, se suspendió el tratamiento definitivamente y pues tuvimos estos eventos registrados que pues pasan. Por inconvenientes administrativos, que es otra de las causas, entonces pues, establecimos que eran no toma de laboratorios, pendiente reporte de laboratorios, medicamentos no disponibles, no contacto con el paciente, que era una de las causas que también teníamos importantes para cancelar los pacientes, y los trámites administrativos en el ICAL, dados por temas de los filtros de seguridad que se establecen para la aplicación de las quimioterapias. Por voluntad, como les contaba anteriormente, los pacientes reprogramaban de una vez las cancelaciones por daño o toxicidad, entonces, por condición clínica, por alteración de resultados de laboratorio y que finalmente da la cancelación por orden médica. Y dentro de las otras causas de cancelación está la hospitalización y consulta de urgencias y fallecimiento de los pacientes. Entonces, aquí ya podíamos organizar muchísimo mejor dónde se iban a establecer esos motivos de cancelaciones para ahí sí poderlos reportar en nuestro sistema. Ya esto ha pasado el tema de pandemia, empezamos una nueva normalidad, pero pues todavía bajo los síntomas y signos que tenía el COVID-19. Cambió la normatividad, nos flexibilizaron un poco el tema de la salida, de la asistencia a los servicios de salud, las personas ya estaban un poco más tranquilos en el sentido de poder asistir a sus tratamientos y nuevamente nos lleva a deber modificar el formato para poder determinar esas nuevas valoraciones que necesito. Por eso decía desde el inicio que este triage por quimioterapia ha sido muy dinámico, porque pues también se ha tenido que adaptar a las necesidades, a las causas de atención, a los síntomas que presentan los pacientes. Entonces se modifican los signos de alarma para el COVID-19, empezamos a indagar sobre la vacunación, qué marca de la vacuna se había administrado, si ha tenido dosis de refuerzo o no, los síntomas respiratorios que presentan, si nos llevan a pensar que es COVID o no, y empezamos a revisar un factor importante que se identificó en este bloque de tiempo, que fue la confirmación si era como tan veraz hacerla 24 horas antes, porque nos pasaba que algunos pacientes confirmados el día anterior, citados en horas de la mañana, tipo 11 de la mañana, 2 de la tarde, no asistían. Y pasaba que durante la noche asistían a urgencias, empezaban con síntomas, pasaba cualquier cosa y quedamos con las mezclas preparadas. Dentro de algunas estrategias internas que se hicieron de referenciaciones, también definimos algunos clasificación de pacientes por protocolos de acuerdo a su duración y poder establecer unas horas de ingreso para estos pacientes. Se definieron 3 horas de ingreso, 7 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde, en las cuales pasa a ser dos confirmaciones de pacientes. Una el día anterior para los pacientes que vienen a las 7 de la mañana y el mismo día de aplicación para los pacientes que vienen a las 11 y a las 2 de la tarde se llaman de 7 a 8 de la mañana. Seguimos alimentando la base de datos, identificando cuáles son las características de nuestros pacientes y cuáles son esos indicadores de las causas de cancelación. Entonces, dentro de esa evolución, como les comentaba anteriormente, entonces empezamos a llamar el día anterior a los pacientes citados entre las 7 de la mañana y las 10:45, antes de las 11. Y esa llamada la hacíamos en la tarde para tener como dentro de nuestra idea del proceso el tiempo más corto posible para la cita del paciente. Y siempre lo hace, pues este cargo administrativo está a cargo de un enfermero especialista, que es quien tiene pues el conocimiento, habilidades y encuentra como según las normativas que se establecieron y se identificaron, de acuerdo a ese triage y la evaluación, cómo direccionar al paciente. Conocedor del proceso, estuvimos siempre
con intención de mejora cada día y nos ha funcionado de esta manera. La valoración del laboratorio siempre sí es el día anterior. Tenemos que tener reportes de laboratorios para los pacientes de protocolos que pues, son altamente tóxicos, que pueden generar algunas molestias o alteración de los mismos, y esa revisión la hacemos en conjunto con el médico de la sala. Todos los pacientes programados se evalúan, se revisa la historia clínica para determinar esa necesidad del laboratorio. Y la confirmación de los pacientes de las 7 y de las 11, de las 2 de la tarde y de las 11 de la mañana se llaman entre las 7 y 8 de la mañana. Nuevamente, toda esta experiencia ha sido a través de llamadas telefónicas. Entonces, cuando los pacientes ya están listos para llegar al tratamiento, entonces nosotros evaluamos los síntomas que aparecen, pero entonces hay síntomas que pueden ser derivados de su mismo proceso de enfermedad, efectos de la quimioterapia o por algunas nuevas metástasis que ocurren en nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, si el paciente presenta tos, entonces debemos evaluar qué diagnóstico tiene el paciente, si de pronto es un paciente que tiene metástasis a nivel pulmonar, respiratorio, algún tipo de neumonitis, si es una causa directa, es una causa indirecta del tratamiento. ¿Qué protocolo está recibiendo el paciente? Si es inmunoterapia, si es terapia biológica, si necesitamos laboratorios o imágenes, si hay que direccionarlo. Y definitivamente nos ha llevado a integrar un trabajo en el cual la parte administrativa, farmacia y la parte asistencial se deben integrar para poder garantizar estos tratamientos. Y por supuesto a cabeza del médico tratante del paciente y nuestro médico hospitalario de la sala de quimio. En este formato que es el que estamos manejando actualmente, entonces ya los signos y síntomas siguen siendo los que se cambiaron, los síntomas respiratorios, mucositis, sangrado, diarrea, disnea y fiebre. La evaluación, continuamos la evaluación que llevamos del inicio según los puntos y seguimos confirmando el tema de la vacunación, el tema de refuerzo de COVID y los síntomas respiratorios que presentan el paciente, que pueden estar relacionados o no con el COVID-19, pero que también son factores que intervienen en poder cancelar un paciente. Concluyendo, ya evaluando estas 3 versiones de este triage prequimioterapia, evaluando que ese acercamiento al paciente ha sido positivo para ellos y para nosotros también, para conocerlos un poco más, y adicional, teniendo un impacto importante también a nivel de instituto, a nivel del compromiso que debemos tener como empresa de salud, que debemos tener con el paciente, con el sistema de salud también. Por lo que hablábamos al inicio, todo esto lleva unos altos costos que si generamos, por llamarlo de esa manera, pérdidas, también estamos limitando a otras personas para que puedan tener el acceso a estos tratamientos. Entonces, dentro de la evaluación que siempre hemos hecho constantemente, efectivamente, el menor número de pérdida de medicamentos preparados se ha visto, se implementó el modelo de triage para poder definir cuáles eran esas variables. Dentro de la Fundación Santa Fe estamos en un proceso de cambio del sistema y definitivamente necesitamos que esta valoración de enfermería previa al tratamiento se establezca por historia clínica y se determine para poder que quede adjunto. Nosotros, como les contaba anteriormente, adjuntamos un formato físico a la historia clínica, pero también debemos definir que el paciente tiene la valoración previa al tratamiento. Dentro de las ventajas está el fortalecimiento de la educación de los pacientes que en relación a los signos de alarma de todos los aspectos respiratorios, de todos los sistemas, en cuanto al tratamiento, esa llamada telefónica es fundamental para el paciente porque no solamente es decirle venga a la quimioterapia, sino también orientarlo, educarlo y estar en un contacto más estrecho con ellos. La concientización del paciente y la familia para poder que
que ellos entiendan como la magnitud de no venir a los tratamientos, de confirmar y no asistir, o que definitivamente hay signos que van aprendiendo en la medida del tiempo y de la educación que nosotros les brindamos para levantar la mano y decir, me está pasando esto, puedo o no recibir el tratamiento. La evaluación constante y este proceso dinámico que hemos venido teniendo para poder garantizar que son las mejores medidas, y esto se adapta a las causas de consulta, a los síntomas que presenten los pacientes de cada institución. Y nosotros siempre, pensar que en el paciente de una manera integral para que nosotros también como profesionales siempre estemos con pensamiento crítico, de poder evaluar, no tragar entero. No pensar las cosas que estamos haciendo, no hacer las cosas mecánicamente, no es simplemente evaluar sí o no, sino de verdad entender como todo el proceso, toda la atención que se le brinda a estos pacientes y poder garantizar también la estabilidad administrativa, económica del sistema de salud. Entonces, ya concluyendo esta experiencia que nosotros tenemos en cuanto a la valoración previa a la quimioterapia de los pacientes oncológicos, definitivamente la valoración de este triage prequimioterapia va de la mano con una buena entrevista por parte de enfermería, contemplando variables y situaciones como el diagnóstico, condición clínica y esquema de quimioterapia. Ahí viene que el conocimiento, que intervienen factores como el conocimiento, la experiencia, la identificación, lo que hablaba del tono de la voz, porque a veces identificamos cosas que los pacientes no refieren. Y nos toca como alargar un poquito la llamada para hablar específicamente, no solamente de los factores que están en el triage, sino de otras causas que podemos estar identificando, que es esos datos subjetivos que nos dan. No los estamos viendo, no los estamos haciendo una valoración cefalocaudal física, pero sí estamos identificando variables. El trabajo en equipo es fundamental para que el proceso sea exitoso. Hablábamos de que es una integración y una comunicación directa y efectiva entre las áreas administrativas, farmacia y el personal asistencial. Habla, pues, llámese enfermería. Todo de la mano, por supuesto, de los médicos tratantes de cada paciente. Y que adicional, pues a pesar de pues, este proceso de integración, de contacto, de educación, de todo lo que conlleva, pues tenemos aún pacientes que de pronto no refieren síntomas, priorizan su tratamiento, por supuesto, están presentando síntomas, llegan en unas condiciones que en el triage refieren que no tienen nada, pero llegan a la sala con muchas cosas que nos toca direccionarlos ya estando en la sala. O pasa que cuando hablamos con familiares, como dejan varios números de teléfono, hablamos con familiares que de pronto no están con el paciente, nos confirman la aplicación y el paciente está en unas condiciones que no son las que ellos están comentando. La disminución de las pérdidas de medicamentos también pues es parte fundamental, vuelvo a lo mismo, es un alto costo. Si podemos ayudar al sistema para que otras personas también puedan tener acceso a los servicios de salud, pues es importantísimo por nuestra vocación de cuidado y no solo cuidado del paciente, sino cuidado de nuestra institución, cuidado de nuestros recursos. La educación continua del paciente y la familia también es fundamental durante el proceso para crear conciencia y definitivamente el triage prequimioterapia es una herramienta aplicable, válida, fundamental, pero dinámica, que es lo que nos ha venido pasando durante este proceso. Las preguntas adicionales o lo que decíamos que identificamos para poder direccionar a los pacientes o identificar cosas que no están dentro del triage, también las colocamos y las validamos en nuestra base de datos para poder establecer la incidencia y poder modificar esos formatos a largo plazo, porque pues igual la población puede ser variable. Siempre y cuando el trabajo en equipo esté presente, todos estemos como en el mismo camino, en el mismo barco para poder
hablar el mismo idioma, establecer estandarización de procesos, hacer como la integración de los diferentes equipos de trabajo para un instituto de oncología, vamos a tener éxito y poder garantizarle a los pacientes la seguridad de su atención, de su tratamiento, de sus medicamentos y también garantizar que este tratamiento sea lo más efectivo posible. Muchísimas gracias.